Hola ubicados, primero por si se lo preguntaban por mi dramático último video. Sigo vivo y planeo seguirlo estando. Y hablando de esto de estar vivo, hay algunos que dicen, como siempre, que dejaremos de estarlo todos juntos este 27 de julio. Y es que el 27 de julio sí va a pasar algo. Es la luna de sangre. La luna de sangre más larga de todo el siglo. Bueno, igual a ver, el siglo recién empieza. ¿Cuánto vamos? ¿Sabés la de lunas que faltan? Bueno, sí, pero de todas formas es un evento interesante que no hay que perderse. Y que como siempre con cualquier cosa que ocurre, dicen que será el fin del mundo. Acá vamos a ver si esto acaso tiene algún sentido y cómo hacer para no perderte de algo que no pasa todos los días. A ver, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Luna de sangre es cuando ocurre un eclipse. O sea, cuando la luna está en línea recta con la Tierra y el Sol. La Tierra en el medio de la luna y el Sol. Se va a ir oscureciendo la luna, porque no le va a llegar la luz del Sol, porque entre medio del Sol y la luna va a estar la Tierra. Lo oscuro que vamos a ver en la luna es nada más y nada menos que la sombra de la Tierra, que sí, es esférica, porque la Tierra es esférica. Así que si conoces a algún terraplanista, este 27 decile que mira al cielo. Aunque esta vez no se tapa por completo, o sea, vamos a seguir viendo la luna, pero roja, porque sí, es luna de sangre, porque realmente vamos a ver la luna roja. Este color particular de la luna es porque en vez de llegarle toda la sombra de la Tierra, solamente le llega el borde, o sea, la atmósfera. Digo, la luz del Sol va a atravesar la atmósfera de la Tierra, ahí la atmósfera se chupa las demás tonalidades de la luz y la deja roja, y esa luz rojiza impacta con la luna. A ver, como cuando atardece, que vemos todo rojo porque la luz del Sol atraviesa más atmósfera que cuando está arriba. Bueno, más o menos lo mismo. Ah, chicos, les aviso que conseguí para hacer un genial sorteo con una empresa de realidad virtual en mi Instagram. Estamos sorteando 10 entradas para el futuro de los videojuegos. Es re fácil, tienen que seguirnos esas cosas. Info en ese video de mi Instagram, link en descripción. Todo esto de la luna de sangre va a durar como 4 horas y va a estar toda roja a las 2 del medio. Es la luna roja que más dura de todo el siglo porque justo pasa en el apogeo, o sea, cuando la luna está más lejos de la Tierra, y por eso es como si se moviera más lento y el fenómeno dura más. Justo casualmente entre el 27 y 30, Marte va a estar más cerca de la Tierra, más cerca que nunca, bueno, no que nunca, pero más cerca que en los últimos 15 años. Así que se podrá ver también a Marte, así, a plena vista. Ahí mira el cielo, mira un punto rojizo brillante, ese es Marte. Pero en realidad no tiene nada que ver con la luna de sangre, o sea, justo de casualidad aparece, pero nada más. Estos días igual estamos súper astronómicos, que la luna de sangre del siglo, que la cercanía de Marte va cerca en 15 años y también que el asteroide Hulk, que entre su nube y todo es más grande que Júpiter, está viniendo por la zona. Algunos, como siempre, dicen que es Nibiru y el final, pero de eso ya hablé ahí arriba. La luna de sangre es un fenómeno natural, para nada influyente a ningún nivel. Solo algo lindo de ver. A lo que me refiero es que no interfiere en nada realmente. Por más que veas a desubicados decir lo contrario. O sea, ¿en qué va a interferir que la luz que le llega del sol a la luna y que nosotras vemos, en vez de ser blanca, sea más rojita? O sea, no tiene sentido que algún astrólogo te diga, no, pasa que este día. No, ningún sentido, chicos. Ningún sentido. Pero sin embargo, como hay gente que evade la lógica, como siempre dijeron que va a ser el fin del mundo. Y encima ya ni se gastan, o sea, dicen que en la Biblia dice algo sobre una luz roja en el cielo y ya está. Les alcanza y les sobra a los muy desubicados para tener la caradurez de decir que va a ser el fin del mundo otra vez. Este fenómeno se va a poder ver de Argentina, de España, aquí pueden ver el grafiquito. Parece que en México es medio complicado verlo, pero no se desanimen porque además de poder ver Marte, al menos también les doy la buena noticia de que no, esta luna, además de todos los fenómenos perfectamente naturales que vienen ocurriendo hace siglos y milenios y que se los atribuye al fin del mundo, no, esta vez tampoco va a ser. Y tampoco hace que la gente salga a purgar sus odios, ni tampoco lo hace la luna llena, ni nada. Es un día más, con un lindo paisaje que apreciar. No hay absolutamente ningún indicio, ni ninguna razón para tener pánico. Y si pensás que sí, y estás a punto de enojarte y decirme hereje, hagamos un trato. Vos ahora te suscribís, ¿sí? Bien. Ahora, si pasa el fin del mundo, no perdés nada. Y te dejo que me hagas bullying desde el cielo, dale. Pero, en una de esas, si no pasa nada, deja la suscripción. Y de paso te convertís en un ubicado más. Y ya que estás, te quedás y mirás mi serie Protocolo del Fin del Mundo, donde muestra los protocolos en caso de asteroide inminente, fin del agua, extraterrestres y el protocolo real del ejército en caso de zombies. Y también
otros más. Link ahí arriba. Ahora digo cuándo pueden verlo y todo eso, pero chicos, de en serio, déjense de joder con el fin del mundo. Cada vez que pasa lo que sea, dicen que es el presagio del apocalipsis. Y eso lo vienen diciendo de hace 2000 años y no, ni siquiera. Desde el comienzo mismo de la civilización, el primer hombre que pudo pensar creía que toda la realidad iba a dejar de existir mientras él estaba vivo. Dejémonos de joder, pero mientras sigan insistiendo con lo mismo, no se preocupen, porque su buen amigo y vecino OEA, o sea yo, gente, OEA, no es la OEA, es usted está aquí. Voy a seguir iluminando con mi suculenta voz los penumbrosos caminos de la desinformación. Me olvidaba los horarios, sí. En España se va a ver desde tipo las 9:30 de la noche, más o menos. En Argentina de las 3 de la tarde hasta las 7, ponele. México, Perú y Colombia, si es que algo se podrá ver, también será tipo entre las 3 de la tarde. Ahora, ya sabes, cuando llegue el momento, me pones pausa un segundito, te sacas una selfie con la luna roja y la subís con el hashtag La Luna de Sangre está aquí. Compartí este video para que no se pierdan del evento. Suscríbete por supuesto, y hoy ya hice mucho spam, así que la pregunta de Instagram la respondo mañana. Sí, y no te olvides que usted está aquí y ninguna luna de sangre va a cambiar eso.